Bueno, si pueden tomar apuntes, ¿saben? Dios es súper claro cuando habla y hay momentos específicos que en función de lo que nosotros estemos atravesando en nuestra vida, que nos va a hablar en concreto a cada uno. Más allá de la palabra en general, hay algo específico que Él quiere trabajar con nosotros dentro de todo lo que desarrollemos. Por eso hay un bloc de notas en el celular, hay la posibilidad de escribir en un papel, pero no deje de lado lo que Dios les hable hoy, porque lo que Dios habla no es para el momento solamente, sino que tiene un propósito eterno. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Saben que estamos ya arrancando el primer domingo de marzo. Esto significa que para la gran mayoría de nosotros comienza lo que sería el verdadero ciclo lectivo, ¿no es cierto? Los chicos empiezan a ir al colegio, ya pasamos por la temporada de vacaciones, algunos todavía tienen la posibilidad y ahí tenían premeditadas sus vacaciones para esta temporada, pero es como que eso ya se va reduciendo y ya empezamos a encaminarnos y a encarar lo que tiene que ver con el nuevo año que comienza para cada uno de nosotros. Un año que nos encuentra repleto de cambios, un año que nos encuentra repleto de desafíos. Y entendía para esta mañana que era prudente y pertinente compartir algo que primeramente el Señor me lo transmitía a mí, como iglesia. Nosotros saben que tenemos ya 5 años para 6, ya estamos por cumplir 6 años como congregación. Y es claro que Dios quiere promover algo nuevo para esta casa. Porque saben que el reino de Dios no es algo estático, sino que es algo dinámico. Es algo que constantemente está en cambio. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, ¿no es cierto? Nosotros mismos hemos evidenciado hace unos meses que de repente el Señor ha levantado una nueva visión para esta casa, aparejado a lo que Él seguramente nuevamente quiere hacer en esta casa. Habiendo cumplimentado la temporada de los pastores Claudio y Mariana, ahora comienza la temporada también de los pastores, por ejemplo, Lucas y Giselle, ¿no es cierto? Y seguramente porque el Señor algo quiere hacer a través de ellos, cada uno en sus lugares, ¿no? Los pastores Claudio y Mariana hacia donde el Señor los lleve y Lucas y Giselle en esta casa, como pastores. Pero eso no es ajeno a nosotros. Eso también a nosotros como iglesia, como congregación, nos hace parte. Y por eso, en esta mañana, la palabra que quiero que podamos compartir, la titulé Escuchar para entender y actuar para transformar. Esto pensándolo desde un rol propio, desde un rol particular de nosotros como cuerpo. Nosotros saben que como iglesia no concebimos una iglesia unilateral, una iglesia donde se trabaje con un llanero solitario. Nosotros entendemos la iglesia de Cristo como la palabra lo enseña, que es a través de un cuerpo. ¿No es cierto? Cada parte del cuerpo tiene una función específica. Bueno, así lo entendemos nosotros de esa manera. Y es por esto de que en esta nueva temporada que ya estamos iniciando, que ya está encaminada, encauzada, hay cosas que el Señor, entiendo, nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Así que les invito a que puedan abrir su corazón y recibir lo que el Señor tiene para cada uno. ¿Sí? Vamos a comenzar en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 19 al 22. Quien tenga la posibilidad ahí de ver la palabra a través del celular lo puede hacer, si no lo vamos a tener en pantalla. Amén. Muy bien, ¿lo tenemos? ¿Sí? Genial. Dice así, palabras de Santiago. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Voy a volver a repetir esta parte. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Me bajas un poquito el retorno de la música acá, por favor? Gracias. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En el recorrido de esta palabra, lo que vamos a encontrarnos son 3 aprendizajes para cada uno de nosotros en los diferentes estadios que tengamos en el Señor, dentro del camino del Señor. Y como primer punto, quiero que podamos anotar y ahí tener en cuenta, dentro de lo que encontramos en estos versos, es que como hijos de Dios,
Si nosotros queremos comenzar este nuevo tiempo para ser utilizados y transformar de una manera sana los lugares donde estemos, primero tenemos que despojarnos de todo lo malo en nosotros para poder poner en práctica la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Debemos despojarnos de todo lo malo en nosotros para poder poner en práctica la palabra de Dios. Hay algo esencial que Santiago enmarca en esta enseñanza para quienes eran creyentes en ese lugar. Y está en el verso 21, cuando dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. En la traducción del griego hace referencia a estas palabras a como si fuesen trapos sucios que las personas traen. Como prendas las cuales estaban sucias. ¿Sí? Entonces lo que estaba diciendo básicamente era: sáquense todas esas cuestiones que ya tienen, que vienen trayendo. O sea, sáquenselo de encima. No se queden cómodos con eso que en realidad ya no lo tienen que tener. No es necesario que tengan esas prendas en ustedes. En nuestras vidas, cuando nosotros comenzamos en el camino de Dios, todo lo que empezamos en algún momento, el quiebre sucede cuando nosotros nos encontramos con Dios. Yo te puedo venir a hablar recontra re claro, puedes escuchar palabras recontra re elocuentes, te puedes encontrar sentido o no, pero no se trata de lo que yo te pueda contar, sino se trata de que cuando vos te encontrás con el Señor, no hay chance de que tu vida pueda seguir igual. Cuando vos te encontrás con la presencia de Dios, se te modifica la vida desde el lugar de que reconoces que es lo más grande que puede haber en nosotros. Ahora, la decisión que nosotros tomemos con eso va a depender de nosotros, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios que invita, no que obliga. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros podemos seguirlo o podemos hacerla nuestra, pero ya siendo conscientes de que Dios es real. Quienes deciden seguirlo y adoptarlo como su Señor y Salvador, emprenden un camino, emprenden un viaje de crecimiento constante, de aprendizajes y de luchas, en las cuales nosotros ya tenemos una garantía, y es que en Jesús ya tenemos la victoria. Nosotros podemos pasar por un montón de situaciones, ¿no? Podemos venir atravesando un montón de cuestiones trayéndolas a nuestra vida. Pero la realidad es que nosotros, por más de que tengamos que transitar ese proceso, cuando estamos en el Señor, nosotros ya tenemos la victoria garantizada. Eso es un hecho, no lo podemos poner en duda. Si lo ponemos en duda, estamos dudando de Dios, y la obra de Dios es completa. ¿Amén? Si nosotros notamos en nuestras vidas que predomina el enojo, que predomina el fastidio, el desánimo, la crítica a las cosas de Dios, entonces quizás es porque todavía no hemos terminado de despojarnos de esos viejos vestidos rotos y sucios en nosotros. Y es por eso que quizás nosotros no estamos pudiendo llevar adelante esas palabras y esa enseñanza que hasta el día de hoy hemos tenido en el Señor, ¿no es cierto? No es porque haya mala voluntad, sino porque no se puede escuchar una palabra con atención que nos transforme si primeramente no cambiamos el viejo hombre. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¡Qué bueno! Debemos tomar la decisión de abandonar el viejo hombre para que de esa manera todo lo que escuchemos de parte de Dios nos transforme. Y solo de esa manera podemos comenzar en la siguiente etapa, que es ser hacedores. Amén. Debemos despojarnos del viejo hombre para empezar a ser hacedores. Ahora, supongamos que ya pasamos por esto. Hemos decidido, nos despojamos y avanzamos. ¿Saben qué? Nosotros tenemos diferentes instancias. Hay una función de la iglesia en sí misma que a veces puede estar un poco desorientada, pero en esta casa lo tenemos claro. Y siempre por ahí, de hecho nosotros en el espacio de jóvenes tendemos a hacer esta pregunta: ¿para qué está la iglesia? O sea, ¿cuál es la función y el rol de la iglesia? ¿Todos los tenemos claro? Siempre todos los días vamos aprendiendo un poquito más cuando Dios se nos revela. Jesús dejó la iglesia para un algo, para nuestra bendición principalmente, ¿no? Ahora, la iglesia está pensada para que todo aquel que todavía no conoció a Cristo, que todavía no conoció al Señor, pueda llegarle ese mensaje de salvación. Y acá no hablo de la iglesia como edificio, hablo de la iglesia como personas, ¿sí? La iglesia que Dios pensó en nosotros, a través de nosotros, es una iglesia
que edifica no solamente dentro de la congregación, sino también fuera. Ahora, si nosotros queremos poner en práctica lo que Dios puso en nuestros corazones de una manera efectiva, tenemos que entender qué es lo que moviliza el corazón de Dios. O sea, qué es lo que a Dios realmente le importa. ¿Qué es lo que a Él le inquieta? Lo que a Dios le inquieta simplemente es, liso y llanamente, los corazones, las vidas. Lo que moviliza y va a seguir movilizando el corazón de Dios es las vidas de las personas. Yo les invito a que puedan pensar en unos minutitos un poco en su entorno familiar. Piensen unos minutitos. Piensen en su entorno de amigos más cercanos. Piensen en las personas que los rodean en sus trabajos. Piensen en las personas que los rodean en sus estudios. Ahora piensen cuántos de ellos conocen al Señor. Hay mucho por hacer, ¿no? ¿Se dan cuenta la cantidad de personas que necesitan todavía a Dios? Nosotros lo estamos recontra disfrutando. Estamos viviendo en plenitud. Pero hay mucha gente que todavía no lo tiene al Señor. Tenemos que comprender que cada una de esas personas que no tienen a Jesús en el corazón, todavía, escuchen bien esto porque es súper importante entender, todavía ellos no tienen la salvación garantizada para sus vidas. Porque no lo conocen a Jesús. No hay manera que puedan tener salvación eterna si no conocen a Jesús. Y esa es nuestra responsabilidad. Ese es el motivo que más moviliza al corazón de Dios. Dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios hizo. Dio lo más preciado que Él tenía. Lo dio todo, hasta lo pensó antes de que sucediera, ya lo venía preparando para nosotros. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Su obra va a continuar, pero es clave entender que lo más importante para el Señor no es lo que nosotros podamos hacer. No es cómo nosotros podamos servir. No es simplemente lo que nosotros podamos desarrollar en una profesión, lo que podamos formando en una facultad. No se trata simplemente de eso. Eso es finito, es temporal. Al Señor le interesa lo eterno. Obviamente busca en nosotros el crecimiento, pero lo que le interesa es que en esos lugares que Él nos coloca podamos entender la necesidad que hay alrededor. Eso es lo que moviliza al Espíritu Santo. ¿Amén? El reconocer el corazón de Dios nos va a permitir no caer en el síndrome del famoso ombliguismo, en donde yo soy el centro, yo soy prioridad y solamente lo único que vale es lo que yo pienso y lo que a mí me pasa. Que en realidad eso es un sentimiento y una sensación de comodidad que es mortal. Es mortal para todos. Espiritualmente, el ombliguismo es mortal. Porque si hay algo que Jesús no es y no era, es ser egoísta. De ese lugar, si nos encontramos en ese lugar, tenemos que obligarnos a salir. ¿Saben? Quiero contarles acerca... Vamos a desarrollar un texto. Y el texto que vamos a desarrollar es acerca de uno de los discípulos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía muchos discípulos, pero con muy poco tenía cierta intimidad, cierta cercanía. Uno de ellos era Timoteo, que lo conocemos mucho, y otro era a quien llamaban, por ejemplo, su hijo en la fe, que también era Tito. Quizás no todos tienen reconocido a Tito. Hay una carta en la Biblia que tiene 3 capítulos, y Tito justamente en esa carta tiene instrucciones que el apóstol Pablo le da para que pueda enseñar a las personas que son creyentes sobre su conducta para con aquellos que no son creyentes. Vamos a ir al capítulo 3 de Tito, del verso 2 al verso 5. Vamos a ver qué les decía en este fragmento. Es muy interesante si nosotros leemos esta carta. Es muy desafiante para la iglesia. Les animo a que puedan tomarse el tiempo de leerlo. Tito capítulo 3, verso 2 dice así: no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Verso 3. Escuchen esto, En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros.
Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Lo segundo que debemos incorporar en nuestra vida para poder continuar transformando de manera efectiva con lo que hemos aprendido en los lugares donde estemos es que, escuchen esta verdad, nuestra participación en la obra de Dios es por su gracia y misericordia. Nuestra participación, que nosotros estemos acá sirviendo, haciendo lo que sea, no importa qué, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra preparación, es por la gracia y misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Eso es lo que se derrama a través de su Espíritu en nosotros y lo que nos permite ser salvos y ser libres de toda culpa. ¿Se entiende? Amén. Nos sucede a nosotros que como seres humanos hay cosas que nos cuestan aprender, ¿no es cierto? Hay cosas que nos cuestan desarrollar. Ahora, lo sufrimos, avanzamos, nos sometemos al aprendizaje. Ahora nos pasa que cuando lo aprendemos muchas veces, vemos personas que todavía hay cosas que eso que nosotros aprendimos que no lo pudieron aprender y de repente nos paramos de la vereda enfrente. O sea, nos sentamos o nos paramos del lugar de cuestionar, dale, che, pero ¿cuándo vas a cambiar eso? Hace un día, hermano, lo pudiste resolver y encima todavía con ese comentario me mostrás que no lo resolviste todavía. ¿Cómo nosotros una vez que hemos aprendido algo nos tendemos a cuestionar a otros como si fuese que la sangre que se derramó en la cruz, que fue derramada para nosotros, no fue derramada también igual para ellos? A veces en ese papel de jueces nos hacemos preguntas a la otra persona como diciendo, ay, ¿cómo puede vivir de esa manera el hermano? ¿No? ¿Cómo puede? ¡Ah! ¡Qué mal genio que tiene ese hermano! ¿Vieron que se enoja fácil? Él dice ser cristiano. ¿Vieron cómo habla? ¿No? De repente nosotros hace 2 semanas dejamos de decir quizás groserías habituales que para nosotros no tenían mucho sentido, pero después lo empezamos a trabajar, lo corregimos y cuando escuchamos decir algo a la persona que viene a la iglesia, ¡oh! Santo Padre amado, aleluya. Te reprendo, Satanás, ¿no? Es como que de repente nos pasamos al otro lado. Dios mío. El volver a recordar quiénes somos y cómo Dios transforma nuestras vidas, a nosotros inevitablemente nos va a ubicar. Nos va a hacer bajar del pony, de ese lugar llamado soberbia, entendiendo que esa misma sangre, como dije hace un momento, que fue derramada por los demás, es la misma que primeramente se derramó por nosotros en perdón. Nosotros no fuimos llamados a cuestionar, a criticar, a no someternos a las autoridades, sean dentro de la congregación o las autoridades de afuera. No, nosotros no fuimos llamados a eso, sino que el mismo Jesús dijo, den al César lo que es del César. Ahora también podemos tomarlo de otra postura, ¿no? Porque una vez que reconocemos esto decimos, bueno, sí, no soy tan perfecto, es cierto, me la mando. No tengo mucha capacidad, no soy muy fachero, a veces vuelo mal, de repente como y me queda la lechuga, no me doy cuenta, no lo puedo sacar de los dientes y empezamos después a bardear, nos pasamos para el otro lado, ¿no es cierto? Pero tampoco nuestra postura en esta situación tiene que ser echarnos culpas o siempre estar con una actitud de derrota. Dios no nos llamó a eso siendo sus hijos. Escuchen, dice la palabra en Josué capítulo 1, versos 6 al 9. Escuchen lo que le dijo el Señor a Josué. Empieza con esto, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, lo repite. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces vas a prosperar y te va a ir bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, tercera vez, sé fuerte
y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Se me infla el pecho, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que tener una actitud de derrota, simplemente tenemos que saber cuál es nuestra función, quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y de ahí avanzar, dar, poner en hechos lo que recibimos. Ahora, esta historia, lo lindo es que pude ahí relacionarla un poco con lo que sigue, porque esto que acabamos de compartir lo vamos a aprovechar para desarrollar el último punto. Hoy no hay mucho más para compartir, por lo menos no entendía que necesitaba mucho más desarrollo. Esto último lo vamos a encontrar en el libro de Números 20, versículo 2 al 3, y después vamos a saltar del verso 7 al 12, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Bien, gracias. Dice así. Bueno, les voy a dar un poco de contexto antes de empezar a leerlo. Básicamente ya había pasado un trajín muy largo desde que Moisés libertó al pueblo de Israel de lo que era Egipto, de la esclavitud. Y pasaron una cantidad de cuestiones que ahí Moisés se tuvo que bancar de todos, absolutamente de todos. Esta no fue diferente. Dice: ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló con Moisés y con Aarón. Moneda corriente. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. O sea, básicamente le estaba diciendo: me sacaste de la tierra de Egipto para morir acá, hubiese preferido morir allá. Esclavo, una de las tantas veces que lo dijeron. Vamos a saltar al verso 7. En respuesta a esta situación, el Señor le dice algo a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad, en presencia de todo el pueblo, hablale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad de sus animales. Esta parte es muy fuerte. Yo quiero, antes de continuar, hacerles un paréntesis, porque esto tiene un símbolo fuerte. Estamos hablando de muchos años antes del nacimiento de Jesús. Abran sus oídos y su visión espiritual. Destrábense. Escuchen esto que el Señor le decía. ¿Por qué era tan importante esto que le decía? En presencia de todo el pueblo, hablale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a todos los animales. Los estudiosos lo que ven en estas palabras del Señor a Moisés es un adelanto, es un símbolo de lo que el mismo Jesús iba a representar para la iglesia. Lo que el Señor estaba diciendo es: Jesús es suficiente para darle de beber a todo aquel que lo necesita. Fíjense la dimensión y la distancia de la proyección que el Señor le estaba dando a Moisés. No es simplemente que iba a brotar agua de una roca, había un símbolo fuerte en esto. Ahora, les aclaro por qué la importancia de esto, ahora van a ver por qué, la consecuencia de la historia. Dice el verso 9, así que Moisés hizo lo que el Señor le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba la presencia del Señor. Verso 10, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Como tercer punto y último por hoy, si queremos actuar de lo que hemos aprendido y transformar de una forma sana y eficaz los ambientes en donde cada uno de nosotros estemos, tenemos que saber, punto 3, en el reino de Dios las formas sí importan.
En el reino de Dios, las formas, el cómo, sí importa. En lo personal, esta parte de la historia es una de las más tristes. Realmente cada vez que lo leo hay algo que se me conmueve en el corazón y creo que un poco me reflejo también en lo que uno es, ¿no? Cuando el Señor los llama, los manda a hacer algo. Pero acá esto es una de las partes más tristes de la historia de Moisés, ya que su actitud, esta actitud determinó que no pueda entrar con el pueblo a la tierra prometida por la cual había transitado tantas cosas. Se quedó en la puerta, literalmente. Podríamos pensar nosotros de nuestro lugar, analizando lo que pasó. Pero escuchame una cosa. ¿Acaso no vivieron todos hasta saciarse? O sea, ¿no se cumplió el objetivo? El pueblo y los animales tuvieron agua. ¿Dónde está el problema? Está claro que sí, se cumplió ese propósito, pero no se cumplió por la actitud de Moisés. Se cumplió porque era propósito de Dios. Porque esa era la voluntad de Dios con el pueblo. Y su voluntad, la voluntad de Dios siempre permanece para siempre. Amén. Lo que sucedió con Moisés fue otra cosa. Resulta que después de tanto tiempo de recorrido con el pueblo, un pueblo tan incrédulo, un pueblo que era un entorno muy hostil, era hostil realmente. Había algo que no les gustaba y ya se querían rebelar, ya criticaban. Le reclamaban constantemente, aún siendo que vieron el poder de Dios constantemente con ellos a su favor. Y lo veían, Piensen que algo que pasó fue que Dios le habló directamente y ellos de miedo le rogaron a Dios que Moisés sea el que intervenga. O sea, fue fuerte la intervención que tuvo el pueblo con el Señor. Toda esta seguidilla de situaciones lo que generó fue que el corazón de Moisés, no sé si la palabra es que se corrompa, pero sí que se llene de ira. El problema fue que en ese momento lo que determinó la actitud de Moisés fue esa emoción que le estaba pasando. Hasta el momento fue el único momento dentro de ese recorrido que Moisés se dio ante eso. Al estar enojado, fastidioso, frustrado, veía la incredulidad del pueblo una vez más después de que llovió maná del cielo. Cuando se cansaron el maná, le mandó a las aves. Otra vez más lo mismo. Estando ahí a puertas de la tierra prometida. Y se cansó. Eso hizo que en vez de hablarle a la roca como Dios lo mandó, él lo golpeó. La actitud de desobediencia solamente expuso lo que estaba en ese momento gobernando el corazón de Moisés en ese momento. Lo que gobernaba su corazón fue lo que determinó que no pueda entrar en esa tierra prometida que Dios le había preparado. Las formas en el camino del Señor no se tratan de lo que nosotros queramos o pensemos, sino que se trata de cómo Dios dice que debe ser. Nosotros en el camino del Señor vamos a tener muchos desafíos. Como les digo y venimos hablando, es una nueva temporada en la cual todos están invitados a ser parte. Es importante entender que nosotros vamos a poder dar y enseñar y transmitir a otros de lo que nosotros seamos. Escuchen bien eso, Lo que esté en nosotros y lo que nosotros seamos es lo que vamos a poder impartir. Si nosotros hay ira, esa ira es lo que va a expresarse. Si nosotros hay angustia, esa angustia es lo que se va a trasladar. Si en nosotros reina el egoísmo, es el pensamiento propio lo que se va a compartir. Para que no ocurra esto que ocurrió en la vida de Moisés, quien tiene que gobernar nuestra vida es simplemente el Señor. Amén. Todas las palabras que son impartidas y compartidas en esta casa siempre tienen que terminar con una pregunta hacia nosotros mismos, ¿no? Siempre tiene que derivar a un autoanálisis, a saber dónde estamos parados. ¿Nos conformamos con lo aprendido hasta ahora? ¿Nos relajamos ante lo que yo creo y mi parecer? Eso es algo que tenemos que preguntarnos nosotros. Aún los que estamos en servicio hace mucho tiempo, los que conocemos al Señor hace mucho tiempo, ¿qué es lo que está gobernando nuestro corazón?
¿Dónde están puestas nuestras prioridades? ¿Dónde está puesto el foco y cada proyecto de nuestra vida? ¿Realmente mis actitudes están reflejando el corazón de Dios? En esta mañana quiero que podamos tomarnos un tiempo de oración. Quiero que podamos orar y realmente entender de que no vamos a poder seguir de la misma manera. Dios nos anima a avanzar, a crecer y a dar de cada una de las cosas que se nos fue impartida. No podemos hacer oídos sordos ante la necesidad, no si estamos en el Señor. Damos de lo que somos. Yo quiero pedirle que puedan ponerse de pie.